organelo, no le encontraste o qué pasó? Sí, en el núcleo se va a dar todo lo que es la actividad celular, o sea, va a ser la que va a mandar todas las actividades dentro de la célula. Dentro de esto va a ocurrir los procesos, por ejemplo, de transcripción y parte de la traducción, porque aquí se va a sintetizar el ARN que después va a dar lo que es la creación de proteínas mediante los ribosomas, ¿no? También va a estar compuesta por 2 capas y dentro va a estar separada por un espacio llamado perinuclear, que a su vez va a contener poros para permitir el paso de sustancias hacia afuera o hacia adentro. Ok. Bueno, ya veo que algunos de ustedes ya están empezando a escribir su respuesta. Recuerden que este tipo de preguntas hay que responder ahí en el chat para que ya después con calma verifique yo o esté yo verificando que efectivamente tienen el concepto adecuado. ¿Sale? Ok, gracias por avisar, Caribe. Entonces, como comenta su compañero, como comenta por ahí Limón, pues efectivamente el núcleo va a tener un aspecto importante en relación a la función. Y creo que no se pasa. ¿Me avisan cuando pase la diapositiva? Porque creo que no la ha cargado. No me quiero ir muy lejos. Bueno, algo que nosotros vamos a ver, sobre todo a nivel de la microscopía, es la forma. Nosotros la vamos a identificar fácilmente y lo veíamos en las microscopías electrónicas, que el núcleo es uno de los organelos que podemos ver en una imagen de microscopía de luz u óptica por la posición. También podemos ver el tamaño, podemos ver la forma y son características que nos van a apoyar sobre todo para poder establecer ciertos parámetros con ellas, ¿no? Entonces, importante, creo que todavía no cambia la presentación, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar si ya cambió? No, todavía se ve la pregunta. Todavía, oh cielos, bueno, parece ser que este está algo lento, así que voy a hacer un rápido cambio de dispositivo para ver si mejora, no sé por qué está muy lento ahorita esta parte. Ok. Bueno, entonces vamos a ver si cambia, si no ahorita voy a estar cambiándome de dispositivo, así que permítanme un momentito. Si se pierde la presentación, no se preocupen, ahorita la volvemos a retomar. Ay, parece ser que ya cambió en el otro, pero está muy lento. Bueno, se va a perder, pero ahorita lo volvemos a retomar. Permítanme un momento. Ok, ¿ya me escuchan? Nuevamente. Por favor de confirmarme. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno, en un momentito va a volver a apagarse y a aparecer la presentación porque estoy cambiando de dispositivo para que no tengamos esos problemas. Creo que me voy a quedar con este otro. A ver, clases, aquí está. Y estábamos en núcleo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el núcleo? Ay, pero no encuentro el núcleo. Acá está. Ok, bueno, entonces probablemente el otro se apague. Ahí está. Bueno, pues vamos a continuar. Ahorita que vean ya la presentación me avisan para que continuemos de este lado. Creo que ya. Ya se ve, doctora. Excelente, qué bueno. Y creo que este dispositivo está un poquito mejor. Ok, bueno, ya, nos quedamos aquí. Y hablábamos acerca de la importancia de este organelo como parte de las funciones que va a estar realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos del núcleo, vamos a hablar de muchas partes de él. Vamos a ver que es un organelo principal. Prácticamente todo está regulado a partir de lo que hace el núcleo. Y obviamente también es el encargado de sintetizar todos los componentes. Más adelante ustedes van a estar hablándonos acerca de la replicación, de la transcripción y de todo ello. Y pues está relacionado con lo que se transporta, esa información que tiene el núcleo y que se requiere para los procesos vitales fundamentales de la célula. Ahora, dentro del núcleo, obviamente toda esta información se va a organizar de cierta manera. Y la forma de organización es la cromatina. Cuando nosotros hablamos de cromatina nuclear, a lo que nos estamos refiriendo es a la forma en cómo esta molécula llamada de DNA y algunas otras proteínas, porque vamos a ver que no es la única que está ahí,
se organizan. Entonces, la cromatina en realidad es una forma de organización de la célula. Entonces, es uno de los puntos ahí importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros observamos las imágenes en un microscopio óptico, pues podemos identificar fácilmente al núcleo debido a estas características que genera. Tenemos, por ejemplo, que la mayoría de los núcleos los vamos a encontrar en el centro, que la mayoría de las células van a tener solo un núcleo, y que en algunas ocasiones y por algunas situaciones especiales pudiéramos llegar a observar más de uno, pero esto no es lo común. En algunas células donde sucede esto es en el hepatocito, en que en algunas situaciones, sobre todo de división celular rápida, podemos llegar a ver hasta más de un núcleo. Existen algunas células que de por sí ya tienen varios núcleos, como es el caso de la célula muscular, porque son tan alargadas o son tan grandes que requieren de diferentes segmentos para que la información llegue más rápida, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a ver que tienen un poquito más de núcleos de los que normalmente veríamos en otras células. Los núcleos, cuando observamos las imágenes al microscopio óptico, los podemos ver de diferentes formas. La mayor parte de ellas va a tener núcleos que son redonditos o esferoidales, y existen algunas otras formas que también se pueden presentar, como por ejemplo las alargadas. En otros tienen formas muy particulares, como por ejemplo la forma riñonada, y en ellas pues vamos a ver que producen a veces también segmentación de sus núcleos, como por ejemplo en el caso de los polimorfonucleares. También vamos a ver, como decíamos, que puede ser único, puede ser múltiple, puede ser doble, puede tener unas formas muy particulares dependiendo del tipo de célula a la cual nos estemos por ahí refiriendo. ¿De acuerdo? Entonces, importante tomar en cuenta todo esto en relación a su forma. Y aquí tengo algunos ejemplos en los que pueden ver los núcleos. Como pueden observar, podemos reconocerlos facilísimo porque son la estructura más grande y visible que vamos a ver en una célula. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Vamos a ver primero la línea de arriba. Vemos que la mayoría de los núcleos que estamos observando son redondos. En la parte de abajo, en la línea inferior de izquierda a derecha, vamos a ver que varían un poquito sus formas, desde una forma alargada del lado izquierdo, luego redonda, luego lobulada, que es la típica de los polimorfonucleares, o arriñonada, más bien esta es como más arriñonada, que podemos observar en los monocitos, y vemos otras que son entre alargadas y cuadradas, ¿no? De la última parte, que son células musculares, me parece. Entonces podemos ver que hay infinita variedad de formas. Otra característica que por ahí también nos comentaron y que estoy viendo aquí que refieren en sus descripciones del núcleo, mencionan el DNA, efectivamente, la división, la replicación, veo que tienen bastante claro. Y los que falten de anotar, anoten, porque todavía veo que me faltan anotaciones por ahí, ¿eh? Así que no se les olvide anotar sus respuestas. La envoltura nuclear es ese espacio o esa membrana que va a separar al núcleo del citoplasma. Inclusive, el día de ayer veíamos en esas microscopías electrónicas cómo se veían los poros que posee esta membrana. Estos poros son importantes porque nos permite ver que el material puede salir del núcleo, pero también estos poros tienen la capacidad de decidir cuándo sale y cuándo no, y qué sale y qué no sale. Entonces es una función importante que generan estos poros. Normalmente en el microscopio óptico no vamos a ver estos poros, lo que apenas sí vamos a ver es el núcleo y también el nucleolo, que es también evidente, pero en el caso del microscopio electrónico, como veíamos en las imágenes previamente, sí se puede ver estos poros, estas características ya específicas de la membrana que rodea el contenido nuclear. Ahora, normalmente son dos. Muchas veces pensábamos que era una sola membrana, pero no. Son dos paredes que se separan formando como una cisterna muy similar a lo que semeja los retículos. Entonces, ese espacio que se genera entre las dos capas, que nosotros la podemos observar aquí, no sé si están viendo el acercamiento. En el caso de aquí de esta cisterna, observen cómo que se continúa
con lo que es el retículo, el retículo endoplásmico. La envoltura prácticamente es la parte rosada intensa, pero de ahí la forma de cisterna se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Y es importante ver esta relación con el retículo, porque recordemos que es ahí donde se van a procesar las proteínas. Entonces, siempre la membrana nuclear va a estar muy, muy pegada, muy adherida a este organelo, ¿no? Entre las características que nosotros podemos observar ya cuando vemos la membrana a gran magnitud, esta es una imagen de criofactura. Acuérdense que ayer estábamos hablando un poquito acerca de ella. Observen cómo se ve esa membrana en forma de red. Y eso es característico porque esos poros o esa redecita algunas veces van a dejar salir el contenido y otras no. Entonces eso es parte de la función importante del núcleo. Estos poros, pues, van a tener ese complejo selectivo que comentábamos. Necesitan transportar sustancias en ambas direcciones y, por lo tanto, van a generar como resultado de ello que en algunas situaciones, pues, no permitan el paso de ciertas sustancias. Van a tener la capacidad de decidir cuándo sale y cuándo no sale. Entonces, parte de la función importante de los poros es este complejo, que aquí estamos viendo la imagen de este complejo, en donde observen cómo hay un poro central, pero tienen una armazón proteica de subunidades proteínicas que van a permitir el paso o las van a cerrar. Y observen también que tienen fibras proteicas que lo acompañan y que acompañan esta armazón y que las van a unir a las dos láminas que presentan la superficie de la. Prácticamente es como una abertura que están dando ahí, y la característica de la forma de estos poros, a diferencia, por ejemplo, de los poros que vemos en la membrana celular, es esta forma como de canasta. Entonces se dice que tiene esta estructura en forma de canasta que le permite reforzar su forma y le permite abrirse y cerrarse dependiendo de lo que se requiera salir del núcleo o cuando no se necesite sacar información del núcleo. Entonces, permite esta funcionabilidad en el poro. Cuando hablamos de matriz nuclear, estamos hablando de esta estructura que es fibrilar a manera de un esqueleto, de un citoesqueleto. Todavía no sabemos si realmente eso existe, pero pues muchos investigadores dicen, bueno, algo debe de estar sosteniendo esas proteínas nucleares y pues a eso le vamos a dar el nombre de matriz nuclear. Aunque algunos otros por ahí lo mencionan como parte del componente del nucleoplasma, todavía está en discusión, pero nosotros vamos a mencionar que por ahí está la posibilidad de su existencia. Y en relación al nucleoplasma, pues es el espacio que podríamos decir que queda ahí entre la cromatina y los nucleolos, y que finalmente van a estar generando diferentes componentes químicos formados por varios componentes, pero hasta ahorita nunca lo hemos podido ver, ni siquiera con microscopía electrónica. Por eso no sabemos si realmente existe o no existe, y por eso es la controversia. Lo que sí podemos ver son los nucleolos, y los nucleolos son estas bolitas densas que vemos en el interior del núcleo, y normalmente el nucleolo está formado por esa cromatina cerrada que no se utiliza para la célula. Toda célula va a tener información que es útil y que se va a encontrar abierta, y otra que se va a encontrar cerrada y que no se utiliza. Entonces el nucleolo forma parte de esa masa densa, y a partir del cual se sintetiza esa parte de los ribosomas. Entonces es la información que permite el ensamblaje inicial de los ribosomas. Vamos a ver por ahí que hay un RNA ribosomal, pues de algún lado tiene que salir, sale de este nucleolo. Prácticamente está formado por RNA ribosomal y algunas que otras proteínas. Normalmente hay uno, pero en ciertas células en las que hay mucha actividad metabólica puede haber dos, así que no se sorprendan si ven dos nucleolos. Tal es el caso, por ejemplo, de los hepatocitos. Ya decíamos que inclusive pueden llegar a tener dos núcleos, así que si hay dos núcleos es posible tener dos nucleolos. Existen algunas enfermedades en las que los nucleolos normalmente son pequeños, no ocupan mucho espacio dentro del núcleo. Como estamos viendo, los más grandotes que podemos encontrar son, por ejemplo, los de las neuronas, que estamos viendo del lado izquierdo en la parte inferior de las imágenes. Pero si las comparamos, por ejemplo, de una célula maligna, en este caso de un melanoma, que es un tumor en las células epiteliales que producen melanina, que producen el pigmento del color,
pues observen que ese nucleolo es gigantesco y esto ya es anormal, porque en una célula de este tipo, de esta familia, el nucleolo tendría que verse igual que en otros sitios, muy chiquito, pero aquí está exagerado. Entonces, estamos viendo que en algunas patologías el nucleolo es muy evidente. Incluso observen que tiene una ligera coloración como rojiza. Y esto ya nos está hablando de que algo anda mal en esa célula, ¿no? Entonces, importante ver que los nucleolos también nos pueden hablar acerca de ciertos problemas. Por ahí veo la manita levantada me parece que es de Nancy. Adelante, ¿cuál es tu duda, pregunta? No, es que también leí algo así de lo de los nucleolos en problemas clínicos y leí que las regiones de organización nuclear, cuando esas se hacen más grandes y más numerosas, indica que es un pronóstico clínico, o sea, peor de lo que ya se había diagnosticado o algo así leí. Ok, gracias. Sí, efectivamente es parte de lo que estábamos ahí comentando. Muchas gracias por tu aportación, Nancy. Y sí, efectivamente, mencionamos por eso que algunos tumores tienen esa característica y de hecho este ejemplo es uno de los más clásicos en donde podemos ver la presencia de estos nucleoles que se les denomina inclusive así como que muy prominentes, o sea, demasiado visibles. Y efectivamente algunas neoplasias también lo presentan de esa manera. Gracias, Nancy. ¿Sí era Nancy? Sí, ¿verdad? Sí, Nancy. Sí. Ok, vamos a continuar revisando acerca del ciclo celular, porque parte importante de lo que nos habla el núcleo es precisamente este ciclo celular. Y va a tener un efecto directo en la vida de la célula. Así que rápidamente, venme escribiendo ahí en el chat qué viste, qué revisaste en relación del núcleo celular y vamos a darle oportunidad por ahí. Creo que ya está, sí estaba Karime. Si nos puedes apoyar con qué es eso de ciclo celular, qué efecto, por qué es importante. ¿Qué encontraste? Adelante, Karime. Ok, no te escuchamos, Karime. No sé si tengas ahí algún problema. Si tienes algún problema, déjame checo porque ya no te veo aquí en la lista. Creo que ya no estaba hace rato. Ok, bueno, vamos a darle chance entonces a otra persona y vamos a darle chance a Mariana, creo que ya está. Déjenme lo busco, ¿no? Sí está, ya, excelente. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Pues son las fases donde la célula se divide, ¿no? Y son la interfase y las fases mitóticas. Ok, el núcleo celular forma parte de eso. Sí, sí. pero hay otros aspectos. ¿Recuerdas algún otro aspecto aparte de la división que incluya el ciclo celular? En relación con el núcleo. En relación a la función, a lo que es el ciclo celular. Pues creo que no. Ok, bueno, vamos a darle chance. Por ahí ya tiene la manita levantada. Me parece que Cristina, luego María Guadalupe y luego Hugo. Así que en ese orden. Adelante, chicos. ¿Es el proceso en el que la célula se reproduce? Es parte de, También que replica el ADN. Ok, de acuerdo, es parte de el ciclo celular. ¿Alguna otra dato adicional? ¿Incluye la mitosis? Sí, también la incluye, efectivamente. Bueno. Ok, gracias. ¿Quién más iba a participar? Me parece que María Guadalupe, adelante. ¿Te escuchamos, María Guadalupe? ¿Sí me escuchó? Un poquito acerca tu micrófono porque casi no se escucha. Bueno, que pase primero Víctor y no te chico la
Casi no te escuchamos. Parece que tienes tu micrófono muy lejos o muy bajito. Si le puedes subir un poquito. ¿Y ahorita? Todavía se escucha un poco lejos. Pero bueno, adelante. Platícanos. Pues creo que lo que dijo mi compañera está bien, nada más lo de las fases. Sería lo único que... Ok, creo que sí se escuchó un poquito, que era similar a lo que comentaba tu compañera. Ok, gracias. Ya nada más verifica tu micro porque sí se escucha muy bajito, ¿sale? Y ya finalizamos con Víctor para avanzar. Adelante, Bueno, Víctor. nada más quería agregar que sí se compone el ciclo celular entre todas sus fases, la proliferación, la maduración y el crecimiento de la célula, así como también el proceso de muerte celular, que sería apoptosis. Me parece que faltaba mencionar eso. Ok, bueno, ya veo que ya está un poquito más completo ya con lo que comentaron tus compañeras y lo que terminas de agregar tú. Vamos a ver qué dicen por ahí. Mencionan que tiene varias fases, ok, por ahí. Los que dijeron que tienen varias fases, pues pongan cuáles fases son para que vea yo si tienen claridad en eso. Hablan acerca de la división, sí, tiene que ver con la división, son fases. Hablan acerca del origen de células nuevas, efectivamente, tiene que ver con el proceso de división, es parte del crecimiento, efectivamente, y tiene que ver con mitosis e interfase, ¿ok? Por ahí ya nos pone América, gracias, fase G1, S, G2 y M, así que esas letritas, anótenlos todos, si no la pusieron ahí cuáles eran las fases, anótenlas y agréguenle la G0, porque ahorita vamos a ver qué onda con la G0, ¿sale? Por ahí veo unas manitas levantadas, no sé si es una pregunta o, no, creo que se quedó de la anterior. Okay. Yo, Jimena, la acabo de levantar. Ok, ¿tienes una duda por ahí? No, era precisamente de cómo se divide la fase celular. ¿Sí? Se divide para empezar en interfase y en fase M. En la interfase tiene otra subdivisión que se podría decir que es la G0, G1, S y G2. Después en la fase M pasa la mitosis o la meiosis en el caso de los gametos y la citocinesis. Gracias, ahora sí lo tenemos bien completito, efectivamente vamos a revisar precisamente todo lo que acaba de comentar y lo que acaba de comentar Jimena, sí eres Jimena, ¿verdad? Sí. Ok, lo que acaba de comentar Jimena y vamos a revisarlo un poquito más. Veo que tienen la idea, pero como que todavía les falta aterrizarlo un poquito más, así que vamos a aterrizarlo todos juntos. Así que, primero, ¿qué ciclo celular? Pues el ciclo celular, así como la del Rey León, es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida de la célula. Y la división que ustedes mencionan solo es una pequeña parte de ese ciclo vital. Es como nosotros no nos la pasamos todo el día reproduciéndonos, sino que hacemos otras cosas, ¿no? Entonces la división sí forma parte del ciclo, pero no es como la parte que ocupa todo su tiempo. Ahora, existen algunas etapas previas que se requieren para poder llegar a la división celular. Si solo fuera la división celular, la célula quedaría agotada en recursos, en funciones, en energía, porque requiere un gasto. Entonces, es importante tener esa preparación previa y ahí es donde entra lo que nos platicaban Jimena y Víctor por ahí también, que son esas etapas previas o la interfase, ¿no? Y que de hecho es la más grande, son las etapas más grandes, la parte de la división es rapidísima. Ahora, prácticamente cuando hablamos de ciclo celular, estamos hablando del ciclo de la vida, de la dinámica de la célula, cómo esta va a llevar a cabo diferentes fases, procesos a llegar a la reproducción y volver a regresar al mismo ciclo. Por eso decíamos que es como compararlo con la del Rey León. Y pues prácticamente todo eso gira en este pequeño fragmento de la vida celular que es la mitosis, en la preparación, en el evento posterior a ello y otra vez a la mitosis, ¿no? Entonces, mitosis sí, efectivamente es una parte importante de la división, pero no es lo único que incluye, ¿de acuerdo? Entonces hay que aclarar eso. Cuando hablamos de ciclo celular estamos hablando de todas estas fases. Normalmente para cuestiones de conocerlas, vamos a iniciar siempre pues desde la fase 1. La fase 1 prácticamente la consideramos el inicio del ciclo.
es cuando la celulita acaba de nacer, acaba de dividirse y entonces está nuevecita de paquete. Entonces, ese periodo es como el bebé célula, ¿no? Tiene todo lo necesario como un adulto, pero todavía está en un proceso ahí de madurar, de crecer. Entonces, en esta fase 1, la célula crece y alcanza el tamaño adecuado para las características de la célula a la que corresponde, ¿sí? Ya se puede notar que es una célula epitelial, ya se puede notar que es una célula de un hepatocito, ya se puede notar que es una célula inmunológica. Ya podemos identificar de dónde es. Ahora, una vez que está en ese periodo de crecimiento y alcanzó el tamaño adecuado, la célula puede tomar la primera decisión importante en su vida. O decide continuar en el ciclo o decide terminar de madurar y morir. Hasta allá, ¿no? Entonces, cuando dice que decide salirse del ciclo celular, ya no le interesa seguir dividiéndose, pues entonces, o reproduciéndose, entonces se sale y termina su proceso de maduración hasta la muerte. Por ahí alguien nos comentaba que incluye la muerte celular. Bueno, esa parte de crecimiento total de la célula hasta llegar a la muerte, pues podríamos decir que es parte de la fase 0. Pero si en algún momento dice, pues saben que yo sí me quiero dividir y se regresa al ciclo, pues vuelve a continuar en las fases que vamos a estar mencionando. ¿De acuerdo? Es la decisión de la célula. Existen células que se dedican a dividirse y normalmente las vamos a encontrar cercanas, y ya luego vamos a hablar de ellas, de las partes basales, sobre todo en aquellas que se dividen mucho y que necesitan estar recuperando su población constantemente. Pero hay algunas células que nacen y ya así se quedan y así se quedan el resto de la vida. Y si se pierden, pues vamos a tener problemas porque la información de esa célula ya se perdió. Caso de las neuronas, por ejemplo, que dejan de dividirse. Bueno, regresamos al ciclo. La siguiente fase es la fase 2. La fase S significa síntesis y ahí lo que van a suceder es que el DNA se va a replicar, los cromosomas se van a abrir y van a empezar a copiar su material para prepararse en las siguientes etapas. La siguiente etapa está dada principalmente por la continuidad del crecimiento, aquí ya lo estamos viendo, fase G2, y prácticamente lo que hace la célula es prepararse para la división. Ya decíamos que la división celular gasta mucha energía, entonces lo que necesita la célula es juntar energía para ese proceso de crecimiento. Y entonces esta etapa G2, donde ya tiene replicado el DNA, pues lo que hace ahora es guardar víveres, por decir así, alimento, para poder generar la energía necesaria y llevar a cabo el proceso de la división. Entonces, una vez que ya está lista con la replicación de su DNA y con la energía necesaria para poder llevar a cabo el proceso, pues entonces ahora sí se avienta a realizar este proceso que es la división celular. Por ahí veo 2 manos levantadas. Eberto, ¿quieres comentar algo? Y después Víctor Hugo. Si es una pregunta o si es una duda. Ok, ¿me escucha bien? Sí. Ok, tengo una duda sobre los telómeros. Ok, ¿qué es la duda? Ok, es que, bueno, aquí no lo vi explicado y supongo que los telómeros entran en la parte del ciclo celular, tomando en cuenta que cada vez que se divide la célula, o se divide el telómero o se acorta, dando lugar a que la vida de las células se vaya acortando poco a poco hasta el punto de que ya no se va a poder dividir. Sí, efectivamente, de hecho, podríamos decir que el telómero tiene que ver como el límite de divisiones de la célula. Y efectivamente, sobre todo aquellas que se dedican a dividirse, pues van a estar acortando los telómeros hasta que se les agote, y entonces es su momento para decir, ahora sí, ya me tengo que morir. Ya no voy a volver a reingresar al ciclo porque se me acabaron mis oportunidades de replicarme. En este momento no vamos a hablar de ello, sí lo vamos a abordar la cuestión de los telómeros, pero más adelante. ¿Eso te apoya? Sí, gracias. Ok, excelente. Bueno, entonces déjalo ahí un momentito, pero lo vamos a retomar más adelante, ¿sale? Si te surgen más dudas en relación a los telómeros, después de que haremos la explicación en relación a ello, pues lo volvemos a comentar, ¿sale? Ok, Víctor, no sé si tenías una pregunta o tenías alguna aportación. Disculpe, doctor, había dejado la mano levantada de Bueno. hace rato. Ok. Perdón. Entonces nada más la de Berto. Ok, entonces decíamos que una vez que cumple estas fases, entra a la división celular. Y ahí es donde entran los telómeros como un paréntesis,
de lo que nos comentaba Eberto. Entonces lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata cada una de estas fases. La primera parte es la fase G1 del ciclo y prácticamente, como decíamos, es la célula bebé, la célula recién nacida. Y en esta parte va a haber una síntesis de RNA mitocondrial y de proteínas, porque recuerden que la célula tiene que alcanzar su estado maduro completo y para eso necesita producir más organelos, necesita producir orgánulos y todo lo componente de la membrana para que se extienda, y esto necesita proteínas. Por lo tanto, va a haber síntesis de RNA mensajero para poder producir las proteínas. Necesita recuperar su volumen completo y esta etapa es el proceso de recuperación del volumen. Vamos a decir que el citoplasma de la célula que se dividió, pues se tiene que partir en dos y por lo tanto el volumen siempre va a ser más chiquito de una célula que acaba de generarse. Entonces tiene que alcanzar el volumen que tenía al inicio de la división para poder volverse a dividir, si no, cada vez perdería más volumen y volumen. Entonces por eso es importante. Ahora, esto, pues obviamente depende mucho de dónde se encuentre esa célula, qué tipo de célula sea. Si, por ejemplo, es una célula epitelial, pues este proceso va a ser muy rápido y va a ser muy corto porque rápidamente tiene que volver a entrar a otros ciclos y a otras situaciones para continuar su proceso de maduración. Entonces, depende mucho del tipo de epitelio donde se encuentre o del tipo de zona donde esté. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este proceso. Si ustedes observan las células que se ven en la parte de la línea inferior, no sé si pueden ver el acercamiento, hay los puntitos de los núcleos, los podemos ver muy bien. Si ustedes observan hacia arriba, pues el tamaño, ¿sí? A mí no me ha cambiado de diapositiva, no sé si nada más a mí o a los demás. A mí tampoco me cambia. También a mí. A mí tampoco. Ok, a ver, ¿ya les cambió? Ya. Ah, okay. Bueno, les decía que en esta imagen podemos ver que hay una línea en la parte de abajo donde se ven las bolitas de los núcleos bien formaditas. Esto es un epitelio, se los presento. Y si ustedes observan, las células que están intermedias entre la línea morada gruesa de arriba y la media línea tenue de abajo, pues tienen el mismo tamaño, más o menos. Y si vemos las líneas de abajo, como que se ven más apretadas, más chiquitas. A esto se refiere la G1. La G1 es la parte en que las células acaban de dividirse, que serían las células de abajo, y conforme van adquiriendo su tamaño adecuado, normal, pues se van extendiendo y entonces las vamos viendo más amplias como las que se ven en la parte intermedia. Entonces, a eso se refiere con el adquirir el volumen necesario que necesitan. Digamos, y retomemos otra vez el ejemplo de las de arriba, estas que se van subiendo, que van madurando, pues decidieron ya no seguir dividiéndose. Entonces van a seguir madurando hasta la muerte, que es prácticamente la línea que vemos ahí morada intensa. Y a esto se le llama fase G0, es decir, estas células que terminaron de madurar y decidieron no regresar al ciclo celular o no continuar con la división celular, se considera como una fase de reposo y es la primera decisión que toma la célula. ¿Me sigo madurando o me convierto en una célula nodriza que sigue produciendo más celulitas? Entonces, aquí algunas se quedan como células nodrizas, por decirlo de alguna manera, como una analogía, y otras se quedan en su proceso de maduración en forma, pues, indefinida, ¿no? Algunas pueden pasar mucho tiempo en esa fase y decidir por alguna circunstancia volver a retomar el ciclo celular y continuar hasta la división en circunstancias pues especiales dependiendo de lo que se requiere en la célula. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Aquí no sé si reconozcan esta célula, rápidamente ponme ahí en el chat si reconoces qué tipo de célula es esta. Es una neurona. Neuronal. ¿Una qué? Neuronal, célula neuronal. Excelente. Entonces, si la reconoces, escríbala ahí en el chat para que vea que sí sabes qué es. Si no, cópiala a tus compañeros que acaban de decir cuál es para que te quede bien claro. Y resulta que esta célula en particular es de ese tipo de células que nunca regresan al ciclo celular. Cuando tú naces, ya tienes un número específico de neuronas que te van a servir durante el resto de tu vida. Y lo único que van a hacer es hacer conexiones. Cuando tú las matas, ya no hay manera de recuperarlas. Hasta ahorita no hemos conseguido manera de recuperar estas células o hacerlas que vuelvan a ingresar al ciclo celular. Entonces, no
hemos encontrado de esa manera y por lo tanto las enfermedades degenerativas del cerebro o las afecciones que matan neuronas, pues obviamente es irrecuperable. ¿Qué es lo que hacemos para mejorar la función? Es hacer nuevas conexiones. Es como si las volviéramos a reeducar para que hagan conexiones, pero no son nuevas neuronas que se generen. Entonces, neurona muerta, neurona no recuperable, ¿de acuerdo? Así que cuiden sus neuronas, chicos. Trátenlas bien. Vamos a la siguiente fase. La fase S del ciclo celular se sintetiza todo el material que necesita ser duplicado. Recordemos que va a generar, estamos hablando de células somáticas principalmente y algunas etapas de la meiosis. Necesitan duplicar ese material. En esta etapa, pues necesitan la presencia de centrosomas, de nucleolos, también para separar ese material. Recordemos que cuando vimos esto en citoesqueleto, pues era la función principal de todos ellos. Y finalmente, una vez que tiene el material duplicado, pues entonces la célula ya está medio preparada, casi preparada para entrar a la mitosis, pero le falta algo más, que decíamos que era la energía. Decíamos que es importante que no solo tenga el DNA listo, sino que también tenga la energía suficiente para llevar a cabo todo el proceso. Así que también hay que considerarlo. Y pues resulta que en la fase G2 vamos a ver que es esa acumulación de energía y también la sintetización de proteínas que van a llevar a cabo todo el proceso de movimiento y de separación de las células. Y recuerden que aquí la tubulina es una de las moléculas más importantes porque hacen el uso acromático, separan el material y aparte también separan el citoplasma. Entonces se está preparando para toda esa energía que va a requerir la célula para hacer ese movimiento y separar a las dos células que se van a generar. Y una vez que ya tienen la energía suficiente, las proteínas necesarias para llevar a cabo este proceso, pues entonces ya felizmente puede entrar a la fase de mitosis o de división celular. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas en relación a esto. Si tienen dudas, preguntas, pueden abrir micro. Por ahí veo una manita levantada. Nancy, adelante. ¿Cuál es tu duda o pregunta? Es que había leído en la fase G2 que también también se analiza como la replicación del ADN por si contiene errores y si hay, se reparan, ¿no? Eso lo había leído. Sí, efectivamente, y de hecho ahorita vamos a entrar en esa parte si es que nos da tiempo, si no, lo dejamos ya para el día de mañana. Y sí, efectivamente, tiene que ver con este proceso de control. Lo que estás hablando es un proceso de control. Cada fase obviamente no va a pasar de una fase a otra fase nada más porque la célula quiera. Hay mecanismos específicos que van a servir para decidir cómo va a ir avanzando y le van a dar pie a que avance de un lado, de una fase a otra. Recordemos que esto que estamos comentando es para fines didácticos, para que comprendamos cómo es el proceso. ¿Qué sucede en la realidad? Todo está sucediendo prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso hace que el proceso sea muy rápido. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando acerca de ese sistema de control? Vamos a ver dos tipos de unidades que van a ser reguladoras y unidades catalíticas. Unas que van a estar formadas por letras, que se les van a llamar ciclinas, y las otras catalíticas, que son enzimas, que se les van a llamar cinasas, que dependen de las ciclinas. Entonces, cada cinasa va a tener su propia ciclina, que van a ser enzimas que van a romper enlaces y van a permitir que se generen fragmentos que estimulen el seguimiento de este sistema de control. Existen también un conjunto de proteínas encargadas de inhibir este proceso enzimático. Entonces, parte importante de todo ello tiene que ver con ¿cómo se llama? El generar la formación de las fases o darle seguimiento a las fases. Por ahí creo que alguien tiene la manita levantada. ¿Nancy? ¿O es de la No, anterior? ahí se había quedado. Ah, ok, gracias. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Entonces, tenemos ciclinas, que son las que regulan, pero que necesitan la acción catalítica de las cinasas, dependiente de ciclinas, y las vamos a reconocer unas por letras y otras por números. Y si ustedes observan aquí en el ciclo celular, cada una tiene una etapa o una fase de función. Y esto es lo que va a permitir regular que la célula avance o que se quede atorada. Entonces, vamos a hablar acerca de puntos de control y nos vamos a quedar aquí porque es muy importante que ustedes identifiquen los puntos de control
y los puntos de restricción, que no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces hay puntos de control y hay un punto que se llama punto de restricción. Diferencia entre puntos de control y punto de restricción. La diferencia principal es que el punto de restricción no permite que la célula continúe con el ciclo. O sea, prácticamente la para y la saca del ciclo. Ya sea porque la mate, o sea, se muera la célula, o porque de plano le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar porque estás fallada, y entonces te quedas como una célula que va a morir por allá, ¿no? Pero jamás de los jamases regresas. Entonces, ese es un punto de restricción. Hagan de cuenta que es como una aduana. Entonces, no pasas, te quedas y ahí te vas. A diferencia de los puntos de control, en donde los puntos de control son puntos para detectar algo y cuando detectan algo, lo reparan. Entonces, son muy diferentes. Como ustedes pueden observar, hay solo un punto de restricción, que es el que se va a encontrar entre G1 y S, y hay varios puntos de control. De todos estos puntos de control, hay 2 puntos que son súper importantes que vamos a revisar con mucho detalle la próxima sesión y que son los necesarios para que al menos haya la menor cantidad de errores que pudieran llegar a producirse durante los procesos de división celular y que nos generen problemas durante este proceso de replicación. Entonces, puntos de control, puntos de restricción, son los que vamos a estar revisando en nuestra próxima sesión, ¿de acuerdo? Hasta aquí, dudas, preguntas, chicos. ¿Algo que quieran comentar o mencionar? Bueno, parece ser que silencio sepulcral, esto quiere decir que no. Así que lo vamos a dejar por aquí, nuestra sesión.